El alcalde socialista de Nueva York, Zoran Mamdani, declara la bancarrota de la ciudad después de anunciar gigantescos gastos e impuestos a los ricos y de presentarse como una especie de adalid del socialismo, lo que llamaba el calor del colectivismo. Bancarrota, socialismo de toda la vida, engaño, mentira y, por supuesto, robo. El desastre financiero que se está cocinando en Nueva York era más que predecible. New York City faces a budget crisis of a historic magnitude. We inherited a deficit larger than any since the Great Recession. Years of mismanagement and chronic under-budgeting, alongside a structural imbalance between what New York City sends to the state and what we receive in return, have taken a toll. Pero, y aquí empieza su campaña de mentiras. Primero dice que, claro, el problema ha sido una falta de presupuesto. No, si tienes un déficit de 12.000 millones de dólares, eso no es por falta de gasto, obviamente, ¿de acuerdo? Pero luego lo que te intenta decir es que es un problema de ingresos, lo cual es también una falacia. ¿Por qué es una falacia? La de siempre, porque los datos muestran que los ingresos fiscales de Nueva York se han disparado hasta 162.000 millones, aumentando 6.400 solamente en 2025 y un aumento entre 2010 y 2025 de más de 55.000 millones. Es decir, no es un problema de ingresos, sino que es un problema de gastos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que él se ha puesto a gastar antes de tener las cuentas controladas. We cannot close this deficit with savings alone. We need new revenue. And we need a structural reset in our relationship with the state. Y lo que dice es necesitamos nuevos ingresos. Pero claro, ya ha salido la evidencia de que uno, no va a recibir los ingresos que estaba estimando de esos impuestos a los ricos, porque estaban calculados literalmente por los mismos propagandistas y estultos que siempre hacen esos cálculos como si nada tuviese ningún impacto. Entonces, primero, los ingresos muchísimo menores de esos impuestazos. Y segundo, que los gastos estructurales y no cíclicos, es decir, que aumentan todos los años, ahí es donde se dispara y el problema se hace mucho mayor. That is the only way to meet our legal obligation to pass a balanced budget, and to do so without imposing a financial burden onto the backs of working people. I'm glad to partner with Speaker Menon as we call upon Albany and deliver a balanced budget. Together, we are extending the executive budget deadline from this coming Friday until May 12th, because a crisis of this scale cannot be solved without state action. I want to be clear. We are not simply asking others to act. New York City is doing our part. We are committed to governing with the fiscal responsibility this moment demands. Speaker Menon and I have already identified meaningful savings, and we will continue that work carefully, deliberately, and without cutting the services that New Yorkers rely on. But we cannot do it alone. That is why we are standing together this morning to underscore what is at stake and to call on Albany to deliver additional revenue. Y aquí, como siempre, exigiendo que los demás les den pasta, que Albany venga y que traiga más dinero. Vamos a desmontar todo lo que dice punto por punto, porque como todos los socialistas, miente. Primero vamos a poner en contexto la crisis fiscal de Nueva York. Para entender lo que pasa hoy hay que recordar que Nueva York ya ha estado al borde del colapso financiero antes, gobernada por los demócratas. Los socialistas, o más socialistas, o pocos socialistas, son los mismos. En 1975 la ciudad se encontraba virtualmente en bancarrota y tenía que pagar 453 millones de dólares en deuda y solo tenía 34 millones en caja. Después de gastar muy por encima de sus posibilidades y de financiar gasto corriente con nueva deuda, bueno, un esquema Ponzi en forma de bonos municipales. ¿Qué es lo que pasó? Que no es una cuestión de falta de ingresos lo que llevó a Nueva York al abismo, sino al crecimiento descontrolado del gasto, especialmente en una enorme cantidad de subvenciones y concesiones a los sindicatos municipales, que lo que llevaban era a gastos clientelares, que por supuesto es lo que quiere disparar el señor
Mamdani. El problema de fondo era un Estado municipal que prometía mucho más de lo que podía pagar, con un aparato burocrático cada vez más caro y, lo más importante, mucho más ineficiente, y una estructura de gasto que crecía mucho más rápido que la economía real y que los ingresos. Si vamos a la actualidad, y esto es importante, nos damos cuenta de que pocas cosas han cambiado. El patrón se repite con otros nombres y las mismas recetas fallidas. Nueva York afronta de nuevo un agujero presupuestario gigantesco. El propio Mamdani ha hablado de un déficit proyectado a 2 años de 5.400 millones de dólares, que llegó a estimarse en más de 12.000 millones, y son cifras comparables a la presión que se vivió en la Gran Recesión. Al mismo tiempo, el coste de vida en Nueva York se ha disparado, con una crisis de asequibilidad que golpea a la inmensa mayoría de los hogares, vivienda cara, servicios públicos ineficientes, una inflación local alimentada por múltiples factores y, sobre todo, por imprimir dinero y gastar sin control, y una presión fiscal y regulatoria asfixiante que lleva a que los comercios, las pequeñas tiendas, las pequeñas empresas estén completamente asfixiadas. Y este es un punto clave. Como siempre ocurre cuando subes impuestos y normas, se observa una creciente fuga de personas de rentas altas y empresas hacia estados y ciudades con marcos fiscales más competitivos y más benignos, porque no solamente es un problema de que el señor Mamdani trate a las empresas y a las personas con rentas más altas como si fuesen delincuentes, El uso de la envidia y del odio por parte de Mamdani lleva también, por supuesto, además, a una política normativa y fiscal que trata a las empresas y a los ciudadanos como si fuesen delincuentes. Y eso, como comunista que es, como persona que lo que está defendiendo constantemente es los regímenes comunistas, pues resulta que es lo que busca. Lo que él busca no es el progreso, no son mejores servicios, sino el control y, por supuesto, el expolio. ¿Cuál es esta respuesta que pretende llevar a cabo el señor Mamdani? No es ordenar el gasto, aunque ya ha tenido que decir, lo has visto en el vídeo, que van a tener que hacer recortes. No va a reducir el tamaño del gobierno local ni reformar las partidas ineficientes, sino a dedicarse a subir los impuestos a los mismos que sostienen la base tributaria de la ciudad. Es decir, ha utilizado el truco de que solamente iba a subir los impuestos a los ricos para terminar subiéndole los impuestos a todos, que es lo que siempre hace el socialismo.